Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Daniel y el Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5 de Daniel. Pero antes de poder hacerlo, vamos a hacer una plegaria para que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros para la presentación de la palabra. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu santo libro. Te rogamos que tus palabras, Señor, puedan ser comprendidas por medio de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 5. ¿Por qué hemos dicho que vamos a estudiar Daniel capítulo 5 ahora? Bueno, estamos yendo en el orden en que fueron escritas cada una de estas profecías. Y hemos visto que las anteriores que hemos tocado de Daniel capítulo 9, capítulo 8, capítulo 7, han sido prácticamente escritas antes de este capítulo 5, porque en este capítulo vamos a ver ya la muerte de Belsasar, mientras que en los otros todavía Belsasar estaba vivo y Daniel decía que estaba escribiendo en tales fechas del rey Belsasar. Daniel capítulo 5 versículo 1 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. La fiesta que estaba realizando en esta ocasión Belsasar se conoce con el nombre de la Bacanal. ¿Por qué? Porque según los datos históricos que tenemos de esa época, se nos cuenta que en esa fecha se celebraba la fiesta para el dios Baco, por eso se llamaba la Bacanal. Y era una fiesta de borrachera, de orgía. Algunos historiadores habían declarado que esta parte de la Biblia, esta porción del libro de Daniel, era un error. ¿Por qué? Porque normalmente las fiestas que hacían los reyes en esas épocas, estamos hablando de Belsasar, solo las hacían con varones. Pero en este caso se está mencionando que en la fiesta estaban el rey, los príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Una fiesta mixta, algo que normalmente en Babilonia no se hacía, pero que según datos históricos se han encontrado, donde se demuestra que había una sola fiesta en el año en la que se reunían todos. Y esa era la fiesta de la Bacanal, una fiesta obviamente de orgía, de borrachera. Esa fiesta hoy la conocemos con el nombre del carnaval también. En dicha fiesta, los reyes y las reinas, princesas y príncipes se juntaban con la plebe. Y era una fiesta donde todos prácticamente terminaban mezclándose unos con otros desde la clase baja hasta la clase más alta. Y por esa razón, muchos de ellos se ponían disfraces, antifaces, para no ser reconocidos como que eran parte de la aristocracia o parte de la plebe. Y por esa razón es que hasta el día de hoy, en la fiesta de los carnavales, dedicados obviamente al dios Baco, también se ve la fiesta de los disfraces, ¿no? Han visto que en carnavales todos se ponen sus disfraces, sus antifaces para no ser reconocidos. Y es que todo parte desde esas épocas en que se realizaba la fiesta de la Bacanal en honor del dios Baco. Juntamente con la fiesta de la Bacanal, también estaba la fiesta del dios Momo, un dios de los homosexuales, en la cual se mezclaba todo tipo de sexo entre hombres, mujeres, hedonismo, se veían todas las peores fechorías. Después de estas fiestas se veían unas enfermedades pero extraordinarias. Las enfermedades venéreas corrían en medio de toda esta nación y también de otras naciones paganas, que era costumbre. Y por eso morían miles de personas, puesto que en ese tiempo no había cura para tales enfermedades. Y por eso se reducían fácilmente en la población. En el caso del pueblo de Israel, como estaban prohibidas todas estas fiestas, no se veían estas enfermedades y por lo tanto cada vez crecían más y más y más y les eran una amenaza por eso para las otras naciones, por lo que veían que el pueblo de Dios crecía y se fortalecía debido a sus leyes y reglas sanitarias. Esto mejoraba la situación de dicha nación. Pero bueno, sigamos hablando de esta fiesta en la que estuvo inmiscuido este rey Belsasar. El versículo 3 nos dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.
Aquí se estaba cometiendo un acto totalmente sacrílego ya. ¿Por qué? Porque en medio de la fiesta y la borrachera, el rey perdió prácticamente los papeles. El rey Belsasar, bueno, aunque este era virrey, porque en realidad quien estaba reinando en esa época era su padre Nabonido, pero estaba como corregente Belsasar. Y eso lo vamos a entender hacia el final de la historia, de cómo es que este solamente estaba como corregente. Pero ya lo vamos a ver. Así que entonces, este Belsasar mandó traer todos los vasos de oro que habían sido traídos del templo de Jerusalén, del templo de Jehová Dios, del Dios de Israel. Y como estaba borracho este hombre, no estaba razonando en lo que hacía, porque estaba consciente de que más antes, o mejor dicho, él sabía que su padre había traído esos templos y esos vasos del templo de Dios y los tenía reservados porque eran sagrados. Sabía que su padre se había convertido a Dios, sabía que Daniel le había revelado las profecías anteriores, pero a pesar de eso, en medio de la borrachera y la orgía, este hombre manda traer los vasos sagrados. Y cuando traen los vasos sagrados del templo de Dios, en esos vasos de oro echaron el vino fermentado dedicado a los dioses, puesto que parte de la fiesta de la bacanal era una fiesta dedicada a las divinidades de ellos, y para esa fiesta se tenía que preparar un vino especial en el cual este vino pudiera producir sensualidad, es decir, hacer perder los papeles, en otras palabras. Entonces, cuando traen los vasos sagrados y mezclan el vino dedicado a los dioses, se estaba haciendo una mistura acá. Babilonia siempre se caracterizaba por eso, y en la Biblia constantemente se dice que Babilonia es la culpable de las misturas. Lo sagrado y lo profano, la mezcla de lo que era adoración para Dios y adoración para los dioses falsos, que en este caso eran Satanás y sus demonios. Y así lo dice la Biblia en el libro de los Salmos 106. Fíjense lo que dice allí, en relación a quiénes en realidad eran estos dioses. Porque a veces se piensa que estos dioses simplemente eran la invención de las mentes humanas, pero la Biblia nos declara que no era solamente eso. Dice así la Biblia, Salmo 106, versículo 28. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios dedicados a los muertos. Versículo 36 y 37. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Así que la Biblia dice que adorar a los ídolos no era otra cosa que adorar a los demonios. Y a estos ídolos de Babilonia, que eran muy conocidos como el dios Sol y la diosa Luna, y las estrellas, porque los astrólogos eran parte de toda esa creencia, resulta que esos ídolos eran adorados con diversas fiestas durante el año. 7 fiestas específicas habían para celebrar a estos ídolos. ¿Cuáles eran? La fiesta del nacimiento del sol, que se dedicaba el 25 de diciembre. La fiesta del dios Jano, que era el mismo Baal, pero representado con un dios de 2 caras, porque representaba al año nuevo y al año viejo que se iba, una cara de viejo y una cara de joven. Luego venía la fiesta dedicada a Februaria. Dentro de esa fiesta estaban los carnavales y la adoración a Cupido, el dios de los enamorados. Luego venía la diosa Gea, que era la madre diosa o día de la madre. Luego venía la fiesta que normalmente aquí en América se dedicaba a la muerte del sol con el nombre del Inti Raymi. Y finalmente la fiesta de Halloween, que es conocida como la del cumpleaños de Satanás porque era una fiesta de brujería, de hechicería y de todo tipo de prácticas sangrientas donde se hacían pactos y se daban inicio pues a la brujería y a la hechicería. Ahora, todo esto era parte de la celebración a estos dioses paganos de Babilonia. Y por esa razón se estaba cometiendo un sacrilegio muy terrible ante los ojos de Dios. Prácticamente habían llegado al colmo, porque este rey Belsasar estaba desechando todos los conocimientos que se habían obtenido por parte de Daniel y sus compañeros en medio de Babilonia, que le habían predicado al rey, y todas las profecías que se habían cumplido en su padre Nabucodonosor. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, resulta que hasta el día de hoy, y para los últimos tiempos, dice la profecía bíblica, que volverá a existir Babilonia, pero será una Babilonia espiritual, donde se mezclarán todos los poderes políticos y religiosos, como lo hemos visto en temas anteriores. Y cuando todos estos se hayan mezclado, el resultado será que nuevamente
volverán a practicar el sincretismo, una mezcla de lo pagano con lo espiritual, con lo de Dios. Bueno, y a decir verdad, esas 7 fiestas que se celebraban en la antigüedad, a los dioses falsos hasta el día de hoy se siguen celebrando. Y con el permiso de los gobiernos, y muchos cristianos incluso también practican esas fiestas sorprendentemente. Pero sépase que por haber practicado este tipo de cosas, el rey Belsasar iba a recibir una tremenda sentencia. Vamos a ver de qué se trataba. Seguimos leyendo ahora en Daniel capítulo 5 para ubicarnos en esta sentencia que se le dio al rey Belsasar. Daniel capítulo 5, regresamos y ahora nos toca el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Bueno, esto debe haber sido bastante sorprendente, ¿no? ¿Cómo habrá quedado el rey mientras estaba en plena fiesta y en todo lo encalado de la pared? Es decir, donde estaba pues esa pared bien tarrajeadita, bien arreglada, blanca, de pronto aparecen unos dedos de mano de hombre, solo se veía la mano, que comenzó a escribir con letras de fuego en la pared. Eso era suficiente para aterrorizar a cualquiera. No era la borrachera la que los tenía mirando eso, realmente estaba existiendo esa mano que escribía, porque cuando llaman a los sabios y a los astrólogos, estos vienen sin estar borrachos y miran toda esa pared. Y Daniel mismo viene y mira esa pared y mira también las letras, o sea, era una realidad, no era simplemente alucinación. Realmente estaba ocurriendo. Y una mano sin sangre y pálida estaba escribiendo letras de fuego. Sin duda, debe haberse aterrorizado el rey. ¿Qué nos dice el registro bíblico? El versículo 6 nos dice: entonces el rey palideció y sus... en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lee esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Interesante. Ahora se presentaba una situación muy especial. Resulta que el rey dice que estaba aterrorizado, estaba asustado y se batía una rodilla contra la otra. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que has estado con tanto frío que te temblaban las piernas, pero a este le temblaban de miedo. Estaba aterrorizado. ¿Por qué? La escena era sumamente terrorífica y apocalíptica para la presencia del rey, todavía en medio de su tremendo fiestón, y cuando él sabía muy bien que había cometido un error al mandar traer los vasos sagrados del templo de la casa del Señor. No podía ahogar las convicciones. Pero ¿qué más sucedió? Nos sigue diciendo el registro bíblico. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lee esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura. La púrpura era utilizada para algunos mantos que utilizaban los reyes, así que decirle esto a Daniel era como decirle: yo te voy a reconocer como que tú fueses un tercer señor en el reino, un tercer rey. Sigue diciendo, ¿por qué dijo tercero? Muy sencillo, porque como su padre era el primero, Nabonido, él era el corregente, les dije hace un momento que íbamos a llegar hasta ese punto, entonces era como el virrey, vamos a llamarle así, en el palacio de Babilonia, pero el tercero sería el que pueda revelarle a este rey cualquier cosa que significara eso que estaban viendo. Así que por eso dijo, serás el tercer señor en el reino, el tercer rey, en otras palabras. Muy bien, versículo 8 sigue diciendo: entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey la interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Ahora bien, lo sorprendente de este asunto: Belsasar ya sabía muy bien que su padre Nabucodonosor había tenido también sueños y que un hombre llamado Daniel conocía muy bien y comprendía bien sueños, visiones e interpretaciones de estos. Así que aquí se nota que Belsasar no tenía tan buena estima por Daniel porque no lo mandó llamar a pesar de lo que sabía, sino que contrario a eso, llamó a los magos y a los astrólogos, al igual que
¿no? Estaba confiando ahora en gente que no le iba a dar ninguna respuesta porque su padre no había tenido ninguna ayuda de estos. Así que entonces cuando estos no pudieron, inmediatamente la reina, dice el versículo 10, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Es decir, la reina madre fue llamada a la sala del banquete. Bueno, la reina madre sin duda se acordaba de quién era Daniel, sabía quién era Daniel y sabía que Daniel era un siervo del Dios Altísimo y había visto cómo el mismo Nabucodonosor lo había llegado a reconocer y a exaltar. Y dice más, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Ahora, notemos las palabras de la reina. Sin duda, primero decía que el rey, junto con sus mujeres, sus príncipes, sus concubinas, estaba en la fiesta. Así que de ahí se puede entender claramente que la reina que entró, tenía que ser la reina madre. Y no estaba participando de esa fiesta porque es comprensible que la reina madre era creyente de Dios. ¿Por qué? Gracias a Nabucodonosor. Pero ahora en este caso, entendemos que cuando ella le dice, fíjate que tu padre Nabucodonosor, más claro, su abuelo. Pero en ese tiempo no se decía abuelo, siempre se decía padres e hijos. Tu padre Nabucodonosor, y encontrado un hombre llamado Daniel, que era muy lleno del espíritu de los dioses, y que estos le podían ayudar a revelar las cosas de los sueños y las interpretaciones. Así que con eso le estaba llamando la atención a Belsasar, y le estaba diciendo, sería bueno que hagas un poco de memoria de lo que era en realidad el tiempo pasado y quién era Daniel. Bueno, sin duda, Belsasar debió haber sido alguno de esos niños bien engreídos en el palacio. Acuérdate que él era el nieto de Nabucodonosor y por tanto había vivido sobre mucha cantidad de oro, de plata, lo tenía todo, y era obvio que era bastante engreído y lo miraba por debajo del hombro a Daniel. Como hasta el día de hoy, ¿no? Muchos que a veces buscan las riquezas de este mundo, sus padres son ricos, ellos mismos se hacen famosos, de repente como cantantes, artistas o empresarios, de pronto se olvidan de Dios. Piensan que Dios está por debajo de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo han tenido todo, siempre han sido engreídos, han sido criados en tantas cosas, pero aquí nosotros podemos darnos cuenta que el engreimiento de este hombre no lo llevó a nada positivo, sino a cometer simplemente acciones erróneas que al final le trajeron un resultado desastroso. ¿Por qué? Porque a decir verdad, este fue el último gobernante de Babilonia. Este fue el que echó a perder Babilonia. Por así decir, este botó al piso a Babilonia, la malogró toda. ¿Por qué? Por su engreimiento nada más. Bueno, sigue diciendo el texto acá. Versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Algo interesante que aquí mencionó la reina es esto, ¿no? En él se encontró espíritu como el de los dioses y sabiduría como el de los dioses. ¿A qué se estaba refiriendo con esto la reina? Bueno, la realidad es que la palabra del Señor en Isaías 41, 21 al 23 dice que aquellos que son capaces de decir el pasado, el presente y el futuro son Dios. Por esa razón es que la mujer estaba comparándolo con un Dios. La realidad es que el Espíritu de Dios moraba en Daniel y podía revelar todo el pasado, el presente y el futuro, porque era Dios el que estaba hablando a través de Daniel por su Santo Espíritu. Así que entonces este era un reconocimiento claro de que el conocer las profecías indica que el Espíritu de Dios está trabajando a través de aquellos que las revelan, de aquellos que llevan el Evangelio de Dios. Por eso en eso tienes que reconocer a los que llevan el mensaje verdadero de Dios. ¿En qué? En que el Espíritu Santo da el conocimiento, da la claridad y la sabiduría en relación con las profecías para que los demás las conozcan. Dios ha dado a su pueblo, a su iglesia, esta capacidad a través del Espíritu de profecía para que la iglesia, el pueblo del Señor,
pueda brillar en esta época. Por eso, querido hermano adventista del séptimo día, tú debes brillar en este tiempo, al margen de que cualquiera te pueda decir cualquier mentira o cosa. Sí, porque hasta dentro de nuestro pueblo tú te habrás podido fijar que hay dirigentes, pastores que no quieren muchas veces la profecía, así como los hay otros que sí. Por más de que tu pastor, tu dirigente, quien quiera que sea que esté dentro de tu distrito, dentro de la jurisdicción de la iglesia, que te quiera decir a ti que no prediques profecía, que te van a disciplinar, por eso no le hagas caso hasta el sordo, el ciego y el mudo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está por encima de toditos ellos, y cuando el Espíritu Santo te revela la profecía es para que hables, porque si tú te callas, la sangre de todos los demás caerán sobre tu cabeza. Eso está escrito, Ezequiel capítulo 3, léelo en tu casa y te darás cuenta. Por esa razón es que se tiene que reconocer que el Espíritu de Dios está en la profecía y que el momento en que alguien rechace las profecías está pagando el Espíritu Santo y no hay que permitírselo. Si tú se lo permites, tú serás cómplice del ataque al pecado contra el Espíritu Santo que no debe permitirse. En el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo escribió acerca de cuán peligroso es que nosotros apaguemos el Espíritu. Capítulo 5 dice, versículo 19 al 21, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Si tú te das cuenta, las palabras del apóstol Pablo son directas. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. El menospreciar la parte profética de la Biblia, el querer hacerla de lado, el declarar que las profecías no tienen nada que ver con tu salvación, sin duda es pura perdición. ¿Por qué? Porque éstas tienen que ver mucho con la salvación de las personas. Fíjate lo que hizo con Nabucodonosor la profecía, para que te des cuenta cuán importante es. Los profetas de la antigüedad siempre llevaban el mensaje salvador para todo el pueblo. Así que obviar las profecías es obviar al Espíritu Santo. Más aún, sigue diciendo Daniel capítulo 5. Y ahora nos vamos al versículo 12. Versículo 12 dice... Versículo 13, ya leímos el 12. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Interesante la forma de hablar de Belsasar, ¿no? Bueno, vamos a comprenderlo a Belsasar de que en ese momento la borrachera lo hizo olvidar de muchas cosas. Yo he oído de ti, le dice, que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Te has dado cuenta de este diálogo? Este diálogo está un poco gracioso, ¿no? Para cada uno de nosotros. ¿Por qué? De pronto el rey, siendo el rey, y habiéndose criado desde pequeñito y sabiendo que Daniel era el primer ministro en el palacio del rey, ¿cómo no iba a saber quién era el rey? ¿Quién era Daniel? Bueno, pero comienza a decirle, mira, me han hablado de ti, me han dicho de ti. Como ya lo tenía delante y era su última esperanza, estaba como empezando a quererlo adular. Daniel se dio cuenta de que todo eso eran simplemente palabritas. Y Daniel, pues ya para ese tiempo no era un jovenzuelo, era un anciano. Era un viejecito que ya sabía muchas cosas, tenía mucha experiencia y no se iba a morder la lengua para tener que decir las cosas sabiendo que lo había conocido desde pequeñito a Belsasar. Así que cuando éste le dice, bueno, si tú me logras dar esta interpretación de esta escritura, yo te voy a poner collar al cuello, yo te voy a poner un vestido de púrpura y te voy a llamar el tercer señor en el reino. Si tú te lo puedes imaginar, debe haberlo mirado, ¿no? Y haberle dicho, ¿con quién crees que estás hablando, no? Y con la mirada simplemente ya el otro debe haberse dado cuenta de lo que le iba a decir. Y por eso se quedó callado escuchando la forma en que Daniel lo iba a reprender. Y lo reprendió como que fuese su propio hijo, como a un niño que estuviese bajo su tutela. Y era un rey ya. Bueno, el texto nos dice así. Versículo 16.
Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: que tus dones, tus regalos, en otras palabras, sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Fíjate la forma en que Daniel estaba contestando al rey. Esto le pudo haber costado la cabeza, tenlo por seguro. Pero para que el rey le haya hablado así es porque el rey lo conocía muy bien. Para que Daniel le haya hablado así al rey es porque Daniel conocía muy bien al rey. Sabía y lo había visto desde chiquito. Y le dijo: ¿sabes qué? Mira, guárdate tus regalos. ¿Han visto esos viejecitos que son capaces de decirte las cosas directas porque tienen personalidad bien definida, son seguros para hablar y no puede hacérseles la muñeca? Así era Daniel. Tenía el Espíritu de Dios y sin pensarlo supo contestar al rey, y la forma en que le contestó fue imposible de que el rey se la pudiera contestar con facilidad. Y le dijo: ¿por qué no te guardas tus regalos para ti? Tu collarcito, que te quede bien en tu pecho. Tu capa y todo lo que me quieres dar, por favor, dáselo a cualquier otro. ¿Por qué? Porque a mí pues no me vas a venir a adular con esas cosas, no me vas a comprar. Así que te voy a decir la verdad. Mira, mi misión no es pasar más allá de lo que debo hacer. ¿Qué cosa? Te voy a interpretar lo que Dios te ha mandado. ¿Por qué? Porque es un mensaje para ti y te lo tengo que dar. Así también los mensajeros de hoy tienen que dar un mensaje al mundo, tienen que predicar la profecía. Puede ser que a muchos no les guste, pero los mensajeros de Dios tendrán que decir y responder: mira, fíjate, todo lo que yo estoy haciendo es revelarte lo que te dice la Escritura. Más allá de eso, tú decides lo que vas a hacer. Pero yo solo te cuento lo que dice la profecía. Así, no me odies porque te digo la profecía. Oiga, sí, porque en varias iglesias hay gente a quien no le gusta la profecía y le tiene cólera al que predica la profecía. Y dice: no, que me estás asustando. Discúlpame, yo solo te estoy contando lo que dice la profecía y lo que la Biblia dice que te tengo que decir. Porque Dios manda la profecía y no es para que lo desdeñes. Tú no puedes despreciarlo a Dios, tú no puedes plantarlo a Dios. Él viene, te da y Él dice: anda, diles. Y cuando tú dices: no me digan, Dios dice: ¿qué pasa acá? Tienes que escuchar, pero me va a asustar. Para eso te estoy dando, para que te des cuenta de la verdad. Entonces, en este caso, los que llevan la profecía no son personas de quienes tú puedas decir: este conoce mucho, este sabe mucho, hay que ya de una vez ponerle freno al asunto, ¿no? Porque él solo te está diciendo lo que significa la profecía, lo que significa la interpretación, y no tiene ningún interés en las cosas de este mundo. Solamente te está transmitiendo lo que Dios te ha dicho. Eso es todo. Así que cuando escuchas a alguien predicando profecía en tu iglesia, no lo odies a él. Si quieres odiar a alguien, odia al que dio la profecía. En este caso a Dios. Claro que lo puedes odiar. Ahora, si eso te parece, lo haces. Pero Dios lo único que quiere es que nosotros tengamos que revelar lo que Él nos dio para compartirlo con los demás. Sigue diciendo aquí el texto bíblico. Versículo 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¡Qué interesante! Daniel ahora le estaba haciendo un recuento a Belsasar. Le estaba diciendo: parece que te has olvidado hasta de tu padre Nabucodonosor. Te voy a contar quién era él. Esto sí que estaba sorprendente. Le estaba refregando el cerebro como nosotros decimos, ¿no? ¿Y qué pasó? Sigue diciendo acá, versículo 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Yo te pregunto, ¿qué cosa le estaba queriendo decir este viejecito Daniel a este rey Belsasar, sabiendo la experiencia que poseía Daniel? Fácil. Por algo le estaba diciendo lo que le estaba diciendo. Estaba pintando a las claras el orgullo, la soberbia que había tenido Nabucodonosor y que ahora la de Belsasar. Solo que Belsasar no valía. ¿Por qué? Porque había aprendido la lección de su abuelo. Así que el ser como el abuelo fue, esto se llamaba ser soberbio, engreído, altanero y orgulloso. Bueno, creo que nadie te ha hablado así nunca en tu vida. Pero Daniel, el profeta de Dios, por inspiración de Dios, le estaba recordando esto al rey. ¿Por qué? Porque estaba queriendo que el rey se arrepienta de lo que estaba haciendo, que se humille y que se salve. ¡Qué amor que tenía Daniel! Porque el amor no siempre es adular, entre comillas lo digo. El amor no siempre es decir cosas que le puedan agradar al otro. El amor es también reprender. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Fíjate lo que Jesús nos dice. ¿Cómo es que nos demuestra su amor? En los momentos
más felices de la vida, como en los momentos más amargos de la vida, el amor de Dios no cambia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Te pregunto yo, ¿acaso crees que Daniel odiaba a Belsasar? Porque si lo hacía, entonces ya no era siervo de Dios. Así que entonces estaba demostrando su amor y le estaba diciendo las verdades claras a Belsasar para que éste tuviera una oportunidad de arrepentirse. Desgraciadamente, la historia nos cuenta que este amor fue rechazado. Bueno, sigue diciendo el texto bíblico. Daniel capítulo 5, vamos al versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, la soberbia. ¿Qué cosa significa la soberbia? Conocer algo y a la fuerza hacer lo contrario. No es conocer algo y caer porque tú no quieres caer y de pronto caes. No, soberbia es no me da la gana y hago lo contrario. Oye, pero tienes que conocer la profecía. Oye, pero se tiene que predicar la profecía. No, no quiero. Pero acá dice que si tú no escuchas la profecía y no la compartes, la sangre de los demás va a caer sobre tu cabeza. No importa. Yo quiero predicar simplemente amor, amor, amor y amor. Suave mi mensaje. No quiero decir verdades porque yo quiero llenar la iglesia y llenar los bolsillos si es posible con dinero. Eso que se llama soberbia, no querer hacer lo que Dios dice. Y ahora Daniel le estaba diciendo a Belsasar: tu padre Nabucodonosor se ensoberbeció. Ahora, ¿por qué le decía que se ensoberbeció? Bueno, sencillo. Porque cuando Nabucodonosor escuchó las profecías que Daniel le reveló, de Daniel capítulo 2, de Daniel capítulo 4, de Daniel capítulo 3, vio incluso cuando los metieron al horno de fuego y fueron salvados, era suficiente evidencia como para que una persona reconozca que hay un Dios en el cielo. Pero Daniel 2 no lo convenció, Daniel 3 no lo convenció, y en Daniel 4 pasaría algo. Y eso mismo le recordó Daniel al rey. Le dijo así, versículo 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien a él le place. Ahora, con tu experiencia, ¿por qué crees que este viejecito Daniel le estaba diciendo esas palabras así de esa manera al rey Belsasar? Bueno, pudo haberle dicho: mira, rey Belsasar, te voy a decir las cosas como son, claras, ¿sí? Porque hay algunos que tienen el complejo de Elías también, ¿no? Entre comillas. Sí, porque piensan que tienen que venir a decirle a la iglesia 100,000 cosas, frenar a cualquiera dentro de la iglesia y se hacen hasta los dueños de la iglesia. Y el mundo también se ve. Y pudo haber hecho eso Daniel y decirle: mira, ¿sabes qué? El que tú hayas traído los vasos de oro del templo de la casa de Dios y que hayas bebido vino fermentado dedicado a los dioses, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa: eso solo lo hacen los animales y las bestias del campo. Le pudo haber dicho eso. Sí, y pudo haberse ganado una pelea. Y él, creyendo que porque era el viejecito y lo conocía al otro de niño, podía reprenderlo a su manera. No, Daniel no estaba haciendo eso. Utilizó de lo que sucedió en la experiencia entre Dios y Nabucodonosor, y le dijo: acuérdate que tu abuelo, tu padre Nabucodonosor, llegó a convertirse en un animal. ¿Por qué? Por soberbio, por no querer hacer caso de la voz de Dios, de las revelaciones que le dio. ¿Así quieres acabar con él? Maravillosa lección que estaba dando Daniel. Por eso, cuando se tenga que predicar la palabra del Señor, hay algunos que en nuestras iglesias tienen el espíritu demasiado arrebatado y de frente quieren lanzar ataques sobre otras religiones, incluso sobre los movimientos religiosos del mundo, pero no, deja que sea la Biblia la que corte, presenta las profecías texto a texto y explícalo con la historia, y verás que la gente se dará cuenta que lo que estás diciendo no es cólera contra los demás, sino simplemente estás contando la historia. Porque como cristianos, como hijos de Dios, como los que llevamos el Evangelio, solamente tenemos que contar lo que sucedió. Nosotros no somos los protagonistas de la historia. Nosotros no tenemos cólera contra esos poderes a quienes la Biblia condena o que diga que van a estar mal, sino que simplemente contamos lo que dice la profecía. Así que cuidemos de los extremos en la predicación del Evangelio.
Por un lado están los que callan y suavizan el mensaje y no quieren decir las profecías. Por otro lado están los que dejan de lado la parte profética y ellos hablan sobre lo que tienen de opinión sobre los demás. No te equivoques, no se trata de tu interpretación, no se tratan de tus palabras, no se trata de que seas teólogo, no se trata de que seas un gran orador. Eso no es lo que Dios necesita de ti. Se trata de que digas la profecía tal como está escrita y que puedas mostrar la interpretación que la Biblia da. Así de sencillo. Y eso lo puede hacer cualquier hermano laico en la iglesia. No necesita ser pastor para hacer esta obra. Es más, laicos terminarán esta obra de la predicación del evangelio en el mundo entero. Así de sencillo. Así que si tú eres un laico, no sientas que no puedes hacer la obra. Estás llamado a esta obra. No digas soy niño, porque a donde quiera que yo te envíe, irás tú, le dijo Dios a Jeremías. Jeremías capítulo 1, 4 al 7. Muy bien. Sigue diciendo acá la palabra del Señor. Daniel capítulo 5, versículo 22. Y tú, ahora sí venía lo más fuerte. Fíjense lo que le decía ahora Daniel. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Ajá, ahora sí venía el reproche, como decimos el chicote. Sobre la base de lo que ya Daniel había presentado, las escrituras y la vida de Nabucodonosor en relación con lo que Dios hizo por este hombre, era como presentar la Biblia, porque es lo que nosotros conocemos ahora como historia. Entonces ahora le dice, vamos a sacar la lección de todo esto, Belsasar. Tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, ahora sí, el golpe fue directo. Fíjate lo que le está diciendo, ¿eh? No era que tú no sabías. No es como tú quieres hacer pensar. Tú al principio puedes haber dicho que tú, que sí, que dice que tú puedes. Ahora vamos a ser claros. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Tú, su hijo Belsasar, sabías todo esto. Estabas consciente. Así que tu pecado es soberbia. Lo hiciste a pesar de que lo sabías. Y lo hiciste a la fuerza. No lo hiciste porque te ganó la tentación. No lo hiciste porque te ganó la debilidad. No. Si hicieras las cosas así, todavía tendrías opción. Sí, porque una cosa es que tú hagas el mal por debilidad y otra cosa es que tú lo hagas porque te da la gana y a la fuerza para que simplemente Dios reniegue. Porque tú simplemente digas, ¿qué tanto con Dios? Cuando tú haces las cosas a la fuerza se llama soberbia. Y ese fue el pecado de Nabucodonosor y ahora lo repetía Belsasar. Así que entonces hay un pecado que es grave ante los ojos de Dios, la soberbia, y que a veces no se menciona, y que debemos separarla de nuestra vida. Debemos luchar para que la soberbia no pueda entrar en nuestro corazón, sino que quede fuera. Este es un punto clave. ¿Qué más le dijo entonces Daniel al rey? Sigue diciendo, verso 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Ya estas palabras lo dicen todo, ¿no? Contra el Señor del cielo, a la fuerza lo has hecho. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca diste gloria, nunca honraste. Ahora, este llamado de atención fue claro, ¿no? Le dijo Daniel al rey Belsasar, fíjate, ahora por cólera trajiste los vasos de oro del templo de la casa del Señor. Es decir, en otras palabras, tú dijiste en otras palabras, ¿sabes qué? Aquí no me importa el Dios que sea, yo bebo donde a mí me da mi gana, sabiendo quién era Dios. Es como hasta el día de hoy muchas personas en el mundo religioso dicen, a mí no me interesa si es música rock con letra cristiana, a mí me divierte y punto, y que Dios me las aguante. Oye, eso no puede ser. Sí, porque ahora se hace mistura de la música mundana con la letra cristiana y a eso es un choque completo a lo espiritual. Y muchos de los que hacen esto dicen hacia Dios. ¿Y qué cosa? ¿Cuál es el problema? Ahí, ¿cuál es el problema? El problema es el que vamos a ver ahora. Por eso en cada iglesia, sobre todo adventista del séptimo día, debe sacarse ese tipo de música mundana mezclada con letra cristiana. Y si hay por ahí jóvenes que dicen, es que me voy a aburrir, entonces ya no quiero hacer nada en la iglesia, acuérdate de Belsasar. Porque si tú no ves esa experiencia de Belsasar, tú vas a acabar como él.
Dios no va a tolerar, ni siquiera este rey lo toleró, ya a ti te va a tolerar. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Así que tengamos cuidado en la iglesia. Ahora, no van a decir, este predicador, ¿qué me está queriendo decir? Seguro que está fomentando que saquen la mujer. No, así está escrito. Solo te estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor. Sigue diciendo más. Versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Ahora Daniel le dijo directamente al rey, esto viene de Dios. Versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y es entregado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahora, Daniel le dijo al rey, mira rey, lo que está escrito ahí que tú no puedes entender significa, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Tu reino ha sido pesado en balanza, tu vida entera ha sido pesada, todo lo que has hecho ha llegado hasta el cielo y se ha pesado en balanza. Se ha visto hasta qué grado has llegado con tu soberbia. Y tú siempre has estado acostumbrado a eso. Eso no era de un día, eso no pasó en esa noche, él ya era así. Y como ya ha llegado tu final, ahora tu reino se le va a entregar a los medos y a los persas. Esa misma noche muere Belsasar y su reino pasa a manos de los medos y de los persas. Ahora, como él había hecho una promesa y había dicho que iba a dar un vestido de púrpura, que iba a poner un collar de oro y que iba a ser tercer señor al que lo hiciera, al que le revelara el sueño, esto la escritura, pues tenía que cumplir, porque ya hubiera sido el colmo que no lo hiciera. Y muchos dicen, ¿y por qué Daniel recibió todo eso? Bueno, porque si lo prometió el otro, simplemente tenía que dejar que se cumpla. Algunos han dicho, aquí Daniel se ve que el profeta no recibió ningún apoyo de parte del rey. Así los que llevan el mensaje no deben recibir ningún apoyo económico para tener que seguir predicando. Yo no sé de dónde han sacado esa patraña y esa mentira, porque acá dice otra cosa. Acá dice que al final sí se le dio todo a Daniel y que Daniel sí lo recibió. ¿Eso qué significa? Que bueno, esto demuestra que aquellos que llevan el mensaje pueden ser apoyados aún por los mundanos para terminar de hacer la obra del Señor. Muchos quisieran que la obra no avance, pero la obra tiene que avanzar y se tiene que terminar. Y las revelaciones de la palabra del Señor lo demuestran. Querido hermano y amigo, cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Estamos viviendo en un tiempo en que debemos llevarle estas profecías a la gran Babilonia de este tiempo. Y tenemos que cumplir y completar nuestra misión para que el mundo entero conozca el Evangelio de Dios. Es hora de que cada uno de nosotros cumplamos nuestra misión. Proclamemos al mundo este mensaje como Daniel lo hizo. Dios estará con los que sean como Daniel y que no escondan ninguna palabra, por más amarga que sea, como en este caso, para revelársela al mundo. Si Daniel no hubiera dicho estas verdades al rey, no sería un siervo leal. Necesitamos aprender la lección del gran profeta de Dios. Vamos a hacer una oración para poder terminar nuestro tema de hoy. Bondadoso Dios que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras bondadosas que nos has mostrado y porque nos revelas, Padre Santo, la verdad y el camino por el cual tenemos que seguir para poder obtener la salvación y la vida eterna. Bendice a cada uno de tus hijos en tu iglesia, en tu pueblo, para que reciban la lluvia tardía y puedan proclamar estas verdades solemnes al mundo entero, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.